Me llamo Zulema Hernández, pero en el bajo mundo de la maña me bautizaron como la Culebra. Si estás escuchando mi voz es porque mi destino ya se cumplió, porque mi cuerpo terminó tirado en la cajuela de un coche, frío, encintado de los ojos y con la letra de mis verdugos tallada a navajazos en mi pecho y en mis muslos. Pero antes de convertirme en ese despojo humano que los forenses levantaron de la carretera, yo fui la dueña del hombre más buscado del planeta. Fui la mujer por la que Joaquín Guzmán Loera, el mismísimo Chapo, perdió la cabeza tras las rejas de Puente Grande. Fui la única reclusa que logró que ese capo de capos, un hombre que ordenaba muertes con un simple parpadeo, se sentara en el piso de una celda de castigo y, con la punta de una aguja ardiendo y tinta china barata, se tatuara mi nombre directamente sobre su propia piel, justo arriba del corazón, prometiéndome que ni la muerte ni la distancia nos iban a separar. Esta es la confesión cruda de cómo vendí mi alma al diablo a cambio de un amor que olía a pólvora, traición y sangre. Todo empezó mucho antes del penal, en la mugre y el abandono de los barrios marginales donde la única ley es la del más fuerte. Nací en un jacal con techo de lámina, donde el agua de lluvia se colaba por las noches y nos mojaba las pocas cobijas que teníamos. Crecí viendo a mi madre romperse la espalda por unos cuantos pesos que no alcanzaban ni para comprar un kilo de tortillas completo. El hambre no es solo una sensación física, es un dolor sordo en los huesos que te va carcomiendo el orgullo y te llena la cabeza de pensamientos oscuros. Desde que tenía 10 años, mientras mis compañeras de la escuela soñaban con vestidos de quinceañera, yo me quedaba mirando los carros de lujo que pasaban por la avenida principal, blindados, con vidrios polarizados, manejados por hombres que cargaban pistolas con cachas de oro y fajos de billetes en los bolsillos. En ese momento juré, con la mandíbula apretada y las tripas vacías, que yo no iba a terminar como mi madre, que yo no iba a rogarle a ningún patrón por una miseria de sueldo. Decidí que si el mundo me trataba como basura, yo me encargaría de que me tuvieran miedo. Mi primera parada en ese descenso al infierno fue la corporación policial. En este país, la línea que separa a los buenos de los malos es tan delgada que a veces ni se nota. Me metí de policía estatal pensando que la placa me daría el poder que tanto ansiaba, pero la realidad me dio una bofetada en la cara el primer día de servicio. Ahí adentro aprendí que el uniforme es solo una licencia oficial para extorsionar, para cobrar piso y para proteger a los mismos delincuentes que se supone debíamos atrapar. El comandante nos cobraba una cuota diaria por patrullar las mejores zonas. Si no entregabas el dinero, te mandaban a los sectores más peligrosos sin chaleco antibalas y con un arma vieja que se encasquillaba a la primera de cambios. Mi bautizo de fuego ocurrió en un callejón oscuro, cuando detuvimos a un distribuidor local de heroína que llevaba una mochila cargada de mercancía y 50.000 pesos en efectivo. Mi compañero de patrulla simplemente miró los fajos de billetes, le guiñó el ojo al delincuente y me dijo que esa noche cenaríamos como reyes. Recibí mi primera tajada de dinero sucio y en ese preciso instante sentí un escalofrío que me recorrió la espina dorsal. Había cruzado el puente y ya no había boleto de regreso. No tardé mucho en darme cuenta de que los verdaderos billetes no estaban en las migajas que nos dejaban los comandantes corruptos, sino del otro lado de la trinchera. Renuncié a la placa y me uní a una banda que se dedicaba al robo de tráileres en la autopista México-Querétaro. Éramos un grupo de 5 personas, armadas hasta los dientes, con cuernos de chivo y escuadras de calibre 9 milímetros. Mi trabajo consistía en usar mi físico para distraer a los choferes en las paradas de descanso, hacer que bajaran la guardia y luego dar la señal para el levantón. Recuerdo perfectamente la primera vez que apunté con una pistola a la cabeza de un hombre. Sentí el peso del metal frío en mi mano derecha, el olor a aceite quemado del motor del tráiler y el llanto desesperado del conductor que me suplicaba por su vida, hablándome de sus hijos. No me tembló la mano. Le metí un cachazo en la frente que le abrió el cuero cabelludo y lo dejamos amarrado y encintado entre los matorrales de la carretera mientras nos llevábamos el camión cargado de aparatos electrónicos. Esa noche
Mientras inhalaba mi primera línea de cocaína pura en un hotel de paso, me di cuenta de que el miedo de los demás era la droga más adictiva que existía. La cocaína se convirtió en mi compañera de viaje constante. Te quita el sueño, te quita el remordimiento y te hace sentir que las balas no pueden atravesar tu piel. Nos volvimos codiciosos. Empezamos a golpear plazas ajenas, a robar cargamentos que ya tenían dueño, y eso en el mundo del narcotráfico es una sentencia de muerte firmada. Una noche de lluvia intensa, mientras resguardábamos un cargamento de mercancía robada en una bodega de la periferia, el silbido de las sirenas y el estruendo de los golpes en la puerta de metal nos despertaron de golpe. No eran policías comunes, eran agentes federales fuertemente armados que no venían a negociar. El tiroteo duró apenas unos minutos, pero para mí se sintió como una eternidad de destellos amarillos, olor a pólvora quemada y el grito de mis cómplices cayendo al suelo con los pechos destrozados por los impactos de bala. Intenté correr hacia la salida trasera, pero un agente me tacleó por la espalda, estrellando mi rostro contra el piso de cemento húmedo. Sentí el sabor amargo de mi propia sangre mezclándose con la tierra mientras me colocaban las esposas metálicas y me apretaban las muñecas hasta casi romperlas. El calvario que siguió en los sótanos de la delegación fue una muestra de lo que me esperaba en el resto de mi vida. Me aplicaron el clásico tehuacanazo, metiéndome agua con gas por la nariz hasta que sentí que los pulmones me iban a estallar, mientras me cubrían la cabeza con una bolsa de plástico para provocarme asfixia y me exigían que soltara los nombres de los compradores de la mercancía. Aguanté lo más que pude, mordiéndome la lengua hasta sangrar, pero el dolor físico tiene un límite que la mente no puede controlar. Terminé firmando una confesión que ni siquiera me dejaron leer, autoincriminándome de delitos federales que me asegurarían una larga temporada tras las rejas. Debido a mi perfil de alta peligrosidad, mi pasado como policía y la hazaña con la que operábamos, las autoridades decidieron que no podía estar en una prisión común. El juez firmó mi orden de traslado al Centro Federal de Readaptación Social número 2, mejor conocido como Puente Grande, en el estado de Jalisco. Un penal de máxima seguridad que, en teoría, albergaba a los criminales más sanguinarios e incorruptibles del país, pero que en la práctica era el reino privado de un solo hombre. El día que crucé las enormes esclusas de metal de Puente Grande, el frío del lugar se me clavó en los huesos. El sonido metálico de los cerrojos cerrándose a mis espaldas fue como escuchar la puerta del mismísimo infierno clausurarse para siempre. El aire de la prisión apestaba a desinfectante barato, a comida rancia y al miedo sudado de cientos de hombres encerrados. Sin embargo, no tardé más de 24 horas en notar que algo extraño pasaba en ese lugar. Los custodios no caminaban con la prepotencia habitual de los carceleros. Andaban con la cabeza gacha, hablando en voz baja y obedeciendo las órdenes de ciertos reclusos con una sumisión que rayaba en la humillación. En los pasillos se escuchaba música de banda a todo volumen. El olor a barbacoa y alcohol fino flotaba en el ambiente, y las celdas de castigo no se usaban para los infractores, sino para guardar las botellas de whisky y los cortes de carne importados que entraban en camiones de carga sin que nadie los revisara. Puente Grande no era una cárcel, era un hotel de 5 estrellas, donde el personal de seguridad trabajaba como meseros para los capos del narcotráfico. Fue en el patio principal, bajo un sol abrasador que hacía brillar el concreto, donde lo vi por primera vez. No era un hombre alto ni imponente físicamente. Vestía un uniforme de recluso impecable, pero caminaba con una seguridad que hacía que todos a su alrededor parecieran hormigas. Iba flanqueado por Héctor el Güero Palma y un séquito de custodios que le cargaban las toallas y le servían agua embotellada como si fuera un jeque árabe. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí una corriente eléctrica muy extraña, una mezcla de pánico y atracción que me paralizó por completo. Sus ojos eran pequeños, oscuros y extremadamente analíticos. Te miraban como si pudieran leer cada uno de tus pecados y calcular el precio exacto de tu vida. Eve se detuvo un segundo. Me barrió con la mirada de arriba a abajo con una sonrisa cínica dibujada en el rostro y le susurró algo al comandante de la guardia, quien asintió de inmediato con la cabeza baja. En ese preciso momento, sin saberlo, mi sentencia de muerte estaba firmada.
Había entrado al radar de Joaquín El Chapo Guzmán, y una vez que ese hombre fijaba sus ojos en ti, no había rincón en la tierra donde pudieras esconderte. Esa misma noche, cuando el reloj del pasillo marcaba las 2 de la mañana y el silencio en el pabellón de mujeres era tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo, escuché el rechinar chirriante de los cerrojos de mi celda. Me levanté de un salto de la colchoneta mugrienta, con el corazón golpeándome el pecho como un animal enjaulado, pensando que venían por mí para un levantón interno o que alguna de las custodias me cobraría alguna deuda pendiente. En la entrada de la celda no vi a los guardias toscos que solían arrastrarnos a las revisiones nocturnas. Ahí estaba de pie el comandante del turno, un hombre que se suponía representaba la máxima autoridad del penal, pero que esa noche tenía la mirada baja y sostenía una bata de seda fina de color rojo y un par de sandalias limpias en las manos. Con una voz casi inaudible, temerosa, me dijo que me pusiera eso de inmediato, que el patrón quería verme y que en ese lugar nadie hacía esperar al patrón si valoraba su vida. Me vestí en silencio, sintiendo el sudor frío correrme por la nuca, consciente de que estaba cruzando un límite del cual jamás podría regresar. Caminamos por los pasillos subterráneos de Puente Grande, esos que en los mapas oficiales figuraban como rutas de evacuación de alta seguridad, pero que en realidad funcionaban como los túneles privados del cártel. Pasamos 3 filtros de seguridad, donde los custodios armados con fusiles de asalto ni siquiera se atrevieron a pedirnos identificación. Al contrario, cuadraban el cuerpo y saludaban al comandante con una complicidad que me revolvió el estómago. A medida que nos acercábamos al área de las suites privadas, el aire frío y húmedo de la prisión comenzó a transformarse. El olor a cloro y orina fue reemplazado por la fragancia costosa de lociones importadas, el aroma de carne asada de primera calidad y el humo espeso de puros cubanos. Al final de un pasillo alfombrado, el comandante se detuvo frente a una puerta de madera maciza que desentonaba por completo con las rejas de fierro del resto del penal. Me dio un ligero empujón hacia adelante y me susurró que tuviera cuidado con lo que decía, que la vida de todos en ese pasillo dependía de que el señor estuviera de buen humor. Cuando la puerta se abrió, creí por un momento que me habían trasladado a un hotel de lujo en Guadalajara. El suelo estaba cubierto por alfombras persas gruesas. Había una televisión satelital enorme transmitiendo un partido de fútbol, un frigobar repleto de botellas de whisky Buchanan's y una cama king size con sábanas de satén negro que brillaban bajo la luz tenue de una lámpara de pedestal. Sentado en un sillón de piel, con un vaso de cristal en la mano y vistiendo una camisa de seda beige desabotonada, estaba Joaquín. Me miró fijamente con esos ojos astutos que parecían taladrarte los pensamientos y, con un tono de voz sorprendentemente suave, casi paternal, me invitó a sentarme frente a él. Me dijo que conocía toda mi historia, que sabía que yo era una mujer entrona que no se había quebrado ante las torturas de la Policía Federal y que respetaba a la gente que tenía pantalones, especialmente si eran mujeres. Me ofreció un trago, me sirvió el whisky con sus propias manos y me miró con una fijeza que me hizo comprender que, a partir de ese segundo, yo ya no era una prisionera del Estado mexicano. Yo era su prisionera personal. La negociación fue corta y brutalmente honesta. Joaquín me dejó claro que bajo su sombra yo nunca volvería a pasar hambre, que mi madre recibiría una casa nueva y una mensualidad en efectivo que le permitiría vivir como una reina fuera del penal, y que las custodias que me habían golpeado en el ingreso recibirían su merecido castigo esa misma semana si yo aceptaba ser su mujer. A cambio, yo tenía que serle absolutamente fiel, estar disponible a cualquier hora del día o de la noche que él me requiriera y entender que su palabra era la única ley que gobernaba mi existencia. No tuve opción de negarme, y, para ser franca, tampoco quería hacerlo. El poder y el dinero son las mejores curas para el miedo y el orgullo herido. Esa misma noche me convertí en su amante oficial, inaugurando una etapa de lujos y excesos delirantes en medio de una cárcel de máxima seguridad. En cuestión de días, mi vida en Puente Grande dio un giro de 180 grados.
Me asignaron una celda individual remodelada, con paredes pintadas de blanco, televisión con cable, un baño privado con agua caliente y un closet lleno de ropa de marca, zapatos de diseñador y perfumes importados que Joaquín mandaba traer especialmente para mí. Las custodias que antes me escupían el rancho ahora me peinaban, me maquillaban y me traían la comida que yo pidiera desde el exterior, desde mariscos frescos de Sinaloa hasta cortes de carne preparados por un chef privado que operaba dentro de la misma cocina del penal. Me convertí en la reina de Puente Grande. Si yo caminaba por los patios, las demás reclusas se apartaban para abrirme paso y agachaban la cabeza para evitar que una mirada directa desatara mi furia. Me volví fría, soberbia, adictiva al poder que me otorgaba estar bajo el brazo del capo más poderoso. Podía ordenar que trasladaran a otra reclusa a los dormitorios de castigo, con solo quejarme de su actitud con Joaquín, o hacer que despidieran a un custodio molesto con una sola llamada telefónica a la oficina del director del penal, quien recibía una maleta de billetes verdes cada mes para mantener los ojos cerrados. Nuestra pasión no era normal. Era una obsesión enferma, cargada de una adrenalina constante que se alimentaba del encierro y del peligro inminente de la traición. Joaquín era un hombre posesivo, celoso hasta la locura, que exigía mi atención absoluta. Una noche de tormenta, mientras el viento golpeaba las ventanas de su celda privada y el alcohol corría libremente por nuestras venas, Joaquín me miró con una intensidad que me heló la sangre. Estábamos acostados. El sudor de nuestros cuerpos se mezclaba con el aroma del whisky, y el ambiente estaba cargado de una tensión casi eléctrica. De la nada, sacó de un cajón una navaja de bolsillo con mango de nácar y una pequeña botella de tinta china azul que había conseguido mediante uno de sus enlaces externos. Me miró a los ojos, con una sonrisa desquiciada que no dejaba espacio para la duda, y me dijo que quería llevarme marcada en su cuerpo para siempre, que quería que todo el mundo supiera que mi nombre le pertenecía, incluso si las paredes de esa prisión se derrumbaban sobre nosotros. Me pidió que tomara la navaja y que fuera yo quien grabara mis iniciales en su pecho, pero al ver que mis manos temblaban ante la idea de cortar la carne del hombre más peligroso del país, él me arrebató la navaja, desinfectó la punta con la llama de un encendedor de oro y comenzó a realizarse cortes superficiales en la piel, justo encima de su corazón, siguiendo la silueta de las letras de mi nombre. Vi cómo las gotas de sangre roja y espesa comenzaban a brotar de su pecho, mezclándose con la tinta azul que él mismo se aplicaba con los dedos para fijar el color en las heridas abiertas. El olor a hierro y a alcohol inundaba la habitación mientras él, sin emitir un solo gemido de dolor, me miraba fijamente a los ojos con una devoción perturbadora. Escribió mi nombre, Zulema, con letras toscas y sangrantes que quedaron grabadas para siempre en su piel morena. En ese momento, mientras limpiaba la sangre de su pecho con una sábana de seda blanca que quedó completamente manchada, comprendí que nuestro vínculo ya no era solo un acuerdo de conveniencia o una aventura de prisión. Nos habíamos encadenado el uno al otro en un pacto de sangre y locura que solo la muerte podría disolver. Pero en el mundo de la maña, los pactos de sangre siempre terminan cobrándose de la manera más dolorosa posible. Y la misma marca que él se hizo en la piel se convertiría en la soga que terminaría asfixiándome. Pero el oro y el poder en el mundo del narco siempre vienen bañados en sangre. Y el paraíso que Joaquín me había construido en Puente Grande pronto reveló su verdadera cara, una llena de podredumbre, sadismo y humillación. Las famosas fiestas de Puente Grande, de las que tanto se rumoraba afuera, eran bacanales de excesos que desafiaban cualquier lógica carcelaria. Una de las noches más memorables, Joaquín ordenó que se introdujeran 3 camiones de carga completos, sin que las autoridades del penal pusieran la más mínima objeción. En uno venían cajas y cajas de coñac, champaña y whisky Buchanan's del 18. En otro, un banquete entero con mariscos frescos traídos en avioneta desde Mazatlán y cortes de carne fina. Y en el último, un grupo completo de mariachis y una famosa banda norteña que tocaba en vivo en el patio común, bajo la luz de reflectores improvisados. En esas parrandas no había ley. Ahí estaba Héctor el Güero Palma, bebiendo hasta perder el conocimiento
y disparando una escuadra chapada en oro al aire, mientras los custodios federales, con sus uniformes oficiales bien puestos, servían los tragos, limpiaban el piso y reían de los chistes de los capos como si fueran bufones de la corte. En medio de todo ese ruido, de las risas cínicas de hombres que cargaban con cientos de muertes a sus espaldas, Joaquín operaba su imperio con una frialdad espeluznante. Yo lo observaba sentada a su lado, sintiendo el olor a alcohol y tabaco que emanaba de su cuerpo. Mientras sostenía una copa de vino fino en una mano, con la otra manejaba 3 teléfonos satelitales que sus contactos le metían al penal cada semana. En medio de una canción de mariachi, Joaquín podía interrumpir su risa, presionar un botón del teléfono y, con un tono de voz monótono y desprovisto de cualquier emoción, ordenar el levantón de un rival en la plaza de Nuevo Laredo o autorizar que un comandante de la policía que no se había querido alinear fuera ejecutado y encintado para dejarlo tirado en la vía pública. Para él, mandar a matar a alguien era una transacción tan cotidiana e insignificante como pedir un vaso de agua. Esa desconexión absoluta con el valor de la vida ajena me producía un escalofrío que la cocaína ya no alcanzaba a calmar. Fue entonces cuando empecé a entender que el hombre que se había tatuado mi nombre en el pecho no era un amante apasionado, sino un depredador implacable que jugaba conmigo de la misma manera que jugaba con el destino de todo el país. El verdadero horror cotidiano no venía de los tiroteos fuera de los muros, sino de la violencia sádica que se ejercía adentro para mantener el orden de Joaquín. Si un recluso de bajo nivel cometía el error de mirarme a los ojos por más de 2 segundos en los pasillos de tránsito, su castigo era inmediato y ejemplar para que todos entendieran que conmigo no se jugaba. Recuerdo el caso de un joven que estaba preso por robo calificado y que cometió la imprudencia de silbarme cuando regresaba de la enfermería. Al día siguiente, durante la hora del rancho, 3 de los sicarios del Güero Palma lo arrastraron a las regaderas comunes. Joaquín me llevó del brazo para que observara el castigo a través de la ventanilla de cristal empañado. Vi cómo lo amarraron de pies y manos a las tuberías de metal y, con una manguera de presión, le vertieron agua hirviendo directamente en el rostro y el pecho hasta que la piel se le empezó a desprender a jirones. Los gritos de agonía de ese muchacho rebotaban en las paredes de azulejo, pero Joaquín no pestañeó. Me rodeó la cintura con el brazo, pegó su boca a mi oído y me susurró que eso era lo que les pasaba a los que le faltaban al respeto a su reina. Esa noche no pude dormir. El olor a carne quemada se me había quedado pegado en la nariz y los gritos del muchacho seguían resonando en mi cabeza. La pesadilla alcanzó su punto más bajo de depravación cuando descubrí que el amor obsesivo que Joaquín me juraba era solo otra de sus herramientas de control. Un capricho de magnate que se desvanecía cuando las alianzas políticas dentro del penal exigían sacrificios. A medida que el cartel de Sinaloa necesitaba consolidar pactos con otros líderes criminales recluidos en Puente Grande, Joaquín empezó a verme no como su mujer, sino como una valiosa moneda de cambio, un regalo de lujo que podía ofrecer para mantener contentos a sus socios más peligrosos. El primer golpe a mi cordura ocurrió cuando Joaquín me ordenó que fuera a la celda de Arturo Martínez Herrera, alias El Texas, un capo sanguinario con el que necesitaba cerrar un acuerdo para el control del tráfico de drogas en los penales del norte del país. Cuando me negué, llorando y recordándole el tatuaje con mi nombre que llevaba en el pecho, Joaquín simplemente me miró con una frialdad de hielo. Me tomó del cabello con fuerza y me arrastró hasta el espejo de mi celda. Me dijo que todo lo que yo tenía, la ropa que vestía, la comida que comía y la misma vida de mi madre allá afuera, le pertenecían a él. Y que si él me ordenaba acostarme con el diablo, yo tenía que hacerlo con una sonrisa en la boca. Esa humillación me destrozó la cabeza por completo. Pasar de ser la dueña absoluta del penal, la consentida del jefe, a convertirme en un pedazo de carne que se pasaba de mano en mano entre los capos más degenerados del penal para asegurar rutas de narcotráfico, fue un veneno que me carcomió el alma. El Texas y otros reos de alto nivel me usaban a su antojo, bajo la complacencia y la orden directa de Joaquín, quien a menudo se quedaba en la puerta de las celdas vigilando o simplemente recibía los reportes de sus socios con una sonrisa de satisfacción por el negocio cerrado.
Empecé a sufrir crisis de pánico severas, a perder el cabello por el estrés y a buscar refugio en dosis masivas de psicofármacos y heroína que las mismas custodias me facilitaban para mantenerle callada y dócil. Me di cuenta, demasiado tarde, de que en el mundo del narcotráfico, las mujeres somos solo trofeos desechables, juguetes caros que se usan hasta que se desgastan y luego se tiran a la basura o se entregan a los perros para que los devoren. Puente Grande se había convertido en mi tumba en vida, un calabozo de cristal donde el hombre que escribió mi nombre en su piel se encargaba de pisotear mi dignidad todos los días, preparándome para la caída definitiva que estaba por venir. El punto de quiebre absoluto de mi cordura no llegó con los golpes ni con las humillaciones de los otros reos, sino con la pérdida de la única esperanza que me quedaba de tener una vida real al lado del hombre que gobernaba mi infierno. A mediados del año 2000, me di cuenta de que mi cuerpo estaba cambiando. El retraso en mi periodo y las náuseas matutinas confirmaron lo que tanto temía y deseaba al mismo tiempo. Estaba embarazada de Joaquín. Cuando le di la noticia en su suite privada, rodeada de botellas de alcohol y el humo espeso de sus puros, vi por primera vez una chispa de ternura genuina en sus ojos. Me abrazó con fuerza, me besó la frente y me prometió que ese hijo sería el heredero de su imperio, que bajo su sombra nada nos faltaría, y que incluso encontraría la forma de sacarme de ese penal para que tuviéramos a nuestro bebé en una de sus mansiones en las montañas de Sinaloa. Durante unas semanas me permití el lujo de creer en sus promesas de amor, de soñar con una vida lejos del olor a rejas y desinfectante barato. Pero el destino en la maña nunca permite finales felices. El estrés de ser la favorita, la presión de las constantes visitas que Joaquín me obligaba a hacer a otros internos para sellar sus pactos comerciales, y la paranoia constante de saber que en cualquier momento podíamos ser traicionados por los custodios, empezaron a cobrar factura en mi cuerpo. A los 6 meses de gestación, durante una noche helada de invierno, un dolor insoportable en el vientre me dobló en dos sobre el piso de mi celda. Era un dolor desgarrador que se sentía como si me estuvieran arrancando las entrañas con las manos desnudas. Grité por ayuda, golpeé la puerta de fierro con todas mis fuerzas hasta que mis nudillos quedaron en carne viva. Pero esa noche, la guardia estaba bajo un estricto protocolo de silencio, debido a una reunión de alto nivel de Joaquín. Las custodias, temerosas de interrumpir al patrón o de meterse en problemas, ignoraron mis súplicas durante horas. Pasé toda la noche tirada en el suelo frío, abrazándome las piernas, sintiendo como un río de sangre caliente y espesa empapaba mis sábanas de satén negro. Para cuando finalmente me trasladaron a la enfermería al amanecer, ya era demasiado tarde. Mi bebé, mi pequeña esperanza de redención, estaba muerto. La pérdida me sumió en una depresión tan profunda que ni las dosis masivas de heroína que me inyectaba lograban adormecer el vacío que sentía en el pecho. Joaquín vino a verme, me acarició el cabello y me entregó un fajo de billetes para que se los mandara a mi madre, como si el dinero pudiera comprar el alma de un hijo perdido. En ese momento supe que nuestro pacto de sangre estaba maldito. La estocada final llegó la noche del 19 de enero del año 2001. El ambiente en el penal había estado extrañamente tenso durante todo el día. Los comandantes caminaban de un lado a otro con radios portátiles pegados a las orejas. Los custodios habituales habían sido reemplazados por caras nuevas que no me miraban con el respeto de siempre. Y la música que solía retumbar en los pasillos de las suites privadas se había apagado por completo. A la medianoche, un silencio sepulcral, casi de cementerio, se apoderó de Puente Grande. De repente, el sonido ensordecedor de las alarmas de fuga comenzó a sonar por todos los altavoces. Las luces rojas de emergencia empezaron a girar en los pasillos y el eco de pesadas botas militares corriendo por el concreto rompió la calma. Pensé que se trataba de un motín o de un ataque externo para liberar a Joaquín, así que me pegué a los barrotes de mi celda, esperando que alguien viniera por mí, que la guardia privada de mi hombre me rescatara como él tantas veces me había prometido en sus cartas románticas escritas a mano. Esperé horas que se sintieron como siglos, pero nadie vino. Al amanecer,
Un batallón del Ejército Federal con rifles de asalto y rostros cubiertos con pasamontañas tiró la puerta de mi dormitorio. Me arrastraron del cabello por el pasillo, sin importarles que solo vistiera una bata delgada, y me arrojaron al patio central junto con las otras reclusas. Fue ahí donde me enteré de la verdad que me despedazó el alma. Joaquín se había escapado de Puente Grande. Las versiones oficiales hablaban de un carrito de lavandería, pero yo, que vivía ahí, sabía que se había ido por la Puerta Grande, escoltado por las mismas autoridades a las que les pagaba millones de dólares mensuales. Se había ido y me había dejado atrás, abandonada en medio del avispero que acababa de patear. Todas sus promesas de amor, el nombre grabado en su pecho, las cartas apasionadas que me enviaba a diario eran una farsa, una estrategia de distracción para mantenerme dócil mientras él afinaba los detalles de su huida. Me usó como un escudo humano, como un juguete de distracción para las cámaras de seguridad mientras planeaba su regreso a la libertad. La venganza del gobierno federal por la humillación pública de la fuga del Chapo cayó con toda su saña sobre mí. De la noche a la mañana, pasé de ser la reina indiscutible de Puente Grande a convertirme en el blanco de las torturas más crueles del sistema penitenciario. Me trasladaron de inmediato al penal de Tepepan, en la Ciudad de México, bajo un régimen de aislamiento extremo. Se acabaron las sábanas de seda, la comida de restaurante, el maquillaje y las custodias sirvientas. Me metieron en una celda de castigo conocida como el Apando, un pozo de cemento de 2 metros por 2, húmedo, oscuro y apestoso, donde la única luz que entraba era a través de una pequeña rejilla metálica en el techo. Los agentes de la Procuraduría Federal me interrogaban a diario, día y noche, sin dejarme dormir. Me amarraban a una silla metálica y me golpeaban con directorios telefónicos en el estómago para no dejar marcas, mientras me gritaban al oído exigiéndome que les diera las direcciones de las casas de seguridad de Joaquín, que les dijera los nombres de los comandantes que habían facilitado la fuga y que revelara las contraseñas de las cuentas bancarias donde el cártel guardaba el dinero. Yo no sabía nada. Joaquín jamás compartió conmigo los detalles operativos de su imperio. Para él, yo era solo una distracción física, una esclava de su cama. Pero las autoridades no querían la verdad. Querían un chivo expiatorio para calmar la presión de los medios de comunicación y de los gringos. Al ver que no tenía información que darles, duplicaron el castigo. Me prohibieron las visitas de mi madre y de mi hijo Brandon, me negaron el acceso a cualquier medicamento para controlar mis crisis de pánico y me obligaron a permanecer en aislamiento total durante meses, escuchando únicamente el goteo constante de una tubería rota en el pasillo. La soledad y el síndrome de abstinencia de la cocaína y la heroína me llevaron al borde de la locura. Empecé a tener alucinaciones, a ver la cara de Joaquín dibujada en las manchas de humedad de la pared, a escuchar su voz susurrándome que vendría por mí, que no me desesperara. Pero los días se convirtieron en meses, y los meses en años, y la dolorosa realidad terminó por asentarse en mi mente destrozada. Estaba sola, maldita por haber amado al monstruo más grande de la historia, y mi tiempo en este mundo se estaba agotando rápidamente. Cuando por fin logré salir de prisión en el año 2003, tras haber librado milagrosamente algunas de las acusaciones federales más graves gracias a tecnicismos legales, descubrí que la libertad de una exconvicta marcada por el narco es una farsa absoluta. El aire de la calle ya no olía a limpio. Olía a paranoia constante, a la certeza sorda de que cada carro con vidrios polarizados que disminuía la velocidad a mi lado era el que venía a cobrar la factura pendiente. Intenté reconstruir mi vida. Intenté alejarme de ese torbellino de vicio y dinero sucio, pero en este negocio nadie puede simplemente dar la vuelta y marcharse. Estaba rota por dentro. La adicción a la heroína seguía picando mis venas. El dolor por mi hijo perdido me quemaba el pecho, y el estigma de haber sido la mujer de Joaquín me cerraba todas las puertas legales. En el año 2004, volví a pisar la cárcel por delitos menores. Y aunque salí de nuevo un par de años después, ya era una muerta en vida caminando por las avenidas polvorientas del Estado de México.
Para el año 2008, el mapa criminal del país se había convertido en un tablero de guerra total y despiadada. El cártel de Sinaloa, liderado por un Joaquín ya prófugo y convertido en el enemigo público número uno, se batía a muerte en cada rincón del territorio nacional contra sus antiguos aliados y contra la facción más sanguinaria y disciplinada que jamás haya pisado esta tierra, los Zetas. En ese choque de titanes, los escrúpulos no existían, y los códigos de honor de la vieja escuela habían sido enterrados bajo miles de fosas clandestinas. Yo intentaba mantenerme oculta en los barrios bajos de Ecatepec, viviendo al día, refugiándome en dosis de heroína barata y esperando que la marea de violencia no me alcanzara. Sin embargo, en el mundo del narcotráfico, el pasado no se olvida ni se perdona, y el nombre de Zulema Hernández seguía figurando en las libretas de inteligencia de los enemigos del Chapo como el trofeo perfecto para enviar un mensaje de terror. La tarde del 17 de diciembre del año 2008, el destino que tanto había intentado esquivar me alcanzó de frente en una callejuela gris del barrio de Jalostoc. Un auto Bora de color oscuro se amarró frente a mí con un chillido de llantas que me congeló la sangre. De las puertas descendieron 4 hombres fuertemente armados, con chalecos tácticos, rostros cubiertos y la prepotencia de quienes se saben dueños de la vida y de la muerte. No hubo tiempo de correr, ni de gritar. Un culatazo certero en la mandíbula me derribó sobre la banqueta húmeda, y antes de que pudiera perder el conocimiento, sentí el peso de sus botas sobre mi espalda y el olor rancio de una bolsa de plástico negra que me colocaron sobre la cabeza para asfixiarme mientras me arrojaban con saña al interior del vehículo. Me llevaron a una casa de seguridad en la periferia, un lugar frío que apestaba a muerte, humedad y miedo acumulado. Cuando me quitaron la bolsa de la cabeza, me encontré amarrada de pies y manos a una silla metálica, bajo la luz parpadeante de un foco amarillo. Frente a mí estaba un comandante de los Zetas, un hombre con mirada vacía y una sonrisa cínica que me reconoció al instante. Me llamó por mi nombre y me dijo, con un tono burlón, que era una lástima que el gran señor de Sinaloa me hubiera dejado tan desamparada, que era momento de que su cártel pagara por todas las plazas que les habían quitado en el norte del país. La tortura duró horas que se sintieron como una eternidad de dolor ininterrumpido. Me violaron, me golpearon con tubos de metal en las costillas hasta quebrarme 3 de ellas, y me quemaron con colillas de cigarro encendidas, exigiéndome información que yo simplemente no poseía. Pero la verdadera perversión de mis verdugos ocurrió cuando decidieron dejar su marca definitiva en mi cuerpo. El comandante Z sacó una navaja táctica militar, de esas que tienen filo de sierra en la parte posterior. Se acercó a mí y me susurró al oído que, si el Chapo había tenido el atrevimiento de escribir su nombre en su pecho, ellos se encargarían de borrar esa marca escribiendo el suyo directamente sobre mi carne. Sentí el acero frío y filoso hundiéndose en mi piel una y otra vez, con una lentitud sádica que me hizo perder el sentido por el dolor. Tallaron la letra Z en mis senos, en mi abdomen, en mis glúteos y en mi espalda, marcándome 6 veces con la letra de sus enemigos, como si yo fuera una res en el matadero. El olor a mi propia sangre mezclada con el sudor de mis violadores llenaba la habitación, mientras yo, con las pocas fuerzas que me quedaban, solo le pedía a Dios que me permitiera morir de una vez por todas. El final fue tan frío como la cajuela del auto donde me abandonaron. Después de horas de agonía y mutilación, me colocaron una bolsa de plástico transparente en el cuello que apretaron con cinta canela para cortar mi respiración. Sentí cómo mis pulmones ardían por la falta de oxígeno, cómo la vista se me nublaba por completo en un vacío oscuro, y justo antes de dar mi último suspiro de vida, escuché el estruendo seco de un disparo que me atravesó la frente, dándome el tiro de gracia que finalmente puso fin a mi calvario. Envolvieron mi cuerpo inerte en una sábana blanca barata y me arrojaron a la cajuela del auto Bora junto al cadáver de otro hombre, dejándonos tirados en una carretera de Ecatepec para que la policía nos encontrara al día siguiente y los periódicos de nota roja tuvieran su portada del día con mi nombre de nuevo en los titulares. Esta es mi confesión, mi verdad gritada desde la fosa donde hoy descansan mis restos en el Panteón Jardines del Recuerdo.
Joaquín El Chapo Guzmán, el hombre por el que vendí mi dignidad y perdí un hijo. Ese que escribió mi nombre arriba de su corazón con una aguja ardiente, hoy se encuentra encerrado para siempre en una celda de concreto frío de 3 metros por 2, en una prisión de máxima seguridad en los Estados Unidos, olvidado por el mundo que alguna vez hizo temblar, pagando su propio karma en una soledad absoluta. Yo, por mi parte, soy solo polvo bajo la tierra y un recuerdo trágico en las páginas más oscuras de la historia del narcotráfico mexicano. A ti, que escuchas esta historia desde la comodidad de tu pantalla, deslumbrado por las series de televisión, por la música de banda, por las camionetas de lujo y por la falsa promesa del dinero fácil y las mujeres hermosas en la maña, te dejo una última advertencia cínica. En este mundo no hay finales felices ni reinos eternos. El dinero del narco huele a pólvora, el amor de los capos se escribe con sangre y las marcas que te dejan en la piel se pagan siempre con la muerte. No busques el brillo de la corona de la reina del penal, porque debajo de ese brillo solo vas a encontrar el frío metal de una pistola, el dolor inenarrable de la tortura y una cajuela oscura esperándote al final del camino. Cuando abrieron la cajuela de ese auto Bora gris en una calle de Ecatepec, el circo mediático comenzó de inmediato. Las fotos de mi cuerpo inerte, cubierto apenas por esa sábana barata y con la piel destrozada por las navajas de los zetas, se esparcieron por los periódicos de nota roja y los programas de televisión como si fuera el estreno de una película de acción. Los titulares gritaban mi nombre, recordando mi pasado en Puente Grande, y repitiendo hasta el cansancio que la amante del Chapo había sido ejecutada de la forma más brutal imaginable. Pero detrás de las cámaras y del morbo de la gente, la única realidad que quedaba era el llanto desesperado de mi madre, doña Salomé. Ella tuvo que ir a la morgue a reconocer mis restos, a ver con sus propios ojos cómo las promesas de riqueza y protección que Joaquín nos había hecho se habían convertido en un pedazo de carne fría y marcada con la letra de sus verdugos. En ese cuarto frío del forense, rodeada del olor a formol y muerte, las palabras que mi madre me gritaba cuando yo era apenas una niña desamparada en los callejones del Distrito Federal volvieron a resonar como un eco maldito. Ni para puta sirves. Esas palabras, cargadas de un rencor familiar profundo, se cumplieron de la manera más literal y dolorosa posible. No serví para ser la mujer de nadie, solo serví como un juguete desechable para los hombres de la maña. El dinero que Joaquín me había prometido para asegurar el futuro de mi familia se esfumó en el aire el mismo día de su fuga. Mi hijo Brandon, el pequeño que nació fuera del penal y que era mi única razón para seguir respirando en medio de la adicción y el encierro, creció bajo la sombra del miedo y la pobreza, cuidado por una abuela alcohólica y perseguido por el estigma de llevar en su historia el nombre del prófugo más buscado del mundo. Joaquín nunca se preocupó por saber si Brandon tenía que comer. Nunca mandó un solo centavo para su educación, ni se tomó la molestia de enviar a uno de sus emisarios para sacarlos del Estado de México antes de que los zetas decidieran cobrarse la deuda con mi sangre. Para el gran señor de Sinaloa, las promesas hechas en la intimidad de su suite presidencial en la cárcel eran solo palabras vacías, herramientas de control para mantener a una mujer fiel y dispuesta mientras él utilizaba el penal como su centro de operaciones privado. La gran ironía de mi existencia es que las únicas pruebas de ese supuesto amor apasionado terminaron publicadas en las páginas de un libro de periodismo. Años antes de mi muerte, el periodista Julio Scherer García me visitó en el penal para entrevistarme para su obra sobre la máxima seguridad en las prisiones mexicanas. Frente a su grabadora, le mostré con un orgullo tonto y ciego las cartas que Joaquín me enviaba a diario a través de los custodios. Cartas donde me escribía palabras encendidas de amor, diciéndome que me adoraba, que era un milagro que dos personas tan diferentes se hubieran encontrado en un infierno como ese, y prometiéndome que cuando él se fuera, las cosas estarían mejor para mí. Pensé que compartir esas cartas con el mundo me daría un escudo de protección, que haría que Joaquín me valorara aún más por defender su memoria. Pero esas cartas solo sirvieron para alimentar el mito del gran capo seductor, para vender miles de libros mientras yo seguía hundiéndome en el fango de la heroína y el abandono en las celdas de aislamiento de Tepepan. El periodista se llevó su historia de éxito
y yo me quedé con el estigma de ser la mujer del Chapo grabada en la frente. Un estigma que a la postre me costaría la vida. La reacción de Joaquín cuando se enteró de mi tortura y muerte en las calles de Catepec fue la confirmación definitiva de su verdadera naturaleza psicópata. Los informes psicológicos que la Fiscalía Federal publicó años después de sus capturas lo describían a la perfección. Un hombre obsesivo, mesurado en sus actos vindicativos, para quien matar es simplemente una parte del negocio que no genera ningún tipo de remordimiento o empatía. Fuentes cercanas a su círculo confirmaron que cuando le llevaron la noticia de que los Zetas habían tallado su letra sobre el tatuaje de mi pecho, Joaquín simplemente asintió con la cabeza fría, dio un trago a su vaso de whisky y cambió de tema para seguir discutiendo las rutas de envío de cocaína hacia la frontera con Estados Unidos. No hubo lágrimas, no hubo juramentos de venganza. No mandó flores a mi tumba ni ordenó la ejecución de los comandantes que me habían destrozado el cuerpo. Para él, Zulema Hernández ya era una página vieja en su libreta de conquistas, un activo depreciado que ya no le generaba ninguna utilidad en su guerra por el control de las plazas. Mientras yo me convertía en polvo en una fosa común del panteón Jardines del Recuerdo, él continuaba su vida de magnate, casándose con reinas de belleza jóvenes y construyendo un imperio de miles de millones de dólares sobre los cadáveres de miles de personas que, al igual que yo, creyeron en sus promesas de grandeza. Hoy, mi nombre es solo una nota al pie en las leyendas que se cuentan sobre Puente Grande y los mitos del narcotráfico. Los corridos que componen los músicos de Sinaloa hablan de las fugas espectaculares, de las armas con cachas de diamantes y del poder de los capos que desafían al gobierno. Pero ninguno de esos corridos menciona el olor a carne quemada en las regaderas de la prisión. El dolor de perder un hijo de 6 meses tirada en el cemento frío de una celda. O el terror absoluto de sentir el metal de una navaja Z cortándote los pechos mientras recuerdas al hombre que juró amarte para siempre. La maña se alimenta de ilusiones, de la fantasía de que puedes escapar de la pobreza y convertirte en el rey del mundo. Pero la realidad es una trampa mortal de la que nadie sale bien librado. Las cicatrices de mi cuerpo ya no me duelen bajo la tierra húmeda, pero mi voz sigue aquí, resonando como una advertencia para todos aquellos que piensan que pertenecerle al diablo tiene un final feliz. Si decides cruzar ese puente, si decides aceptar la bata de seda y las promesas de los hombres que compran la vida con billetes verdes, recuerda mi nombre, recuerda a la culebra, y prepárate para pagar la factura con la única moneda que la maña acepta al final: tu propia sangre desparramada en la cajuela de un coche.